Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a enseñar cómo convertir tu cámara Sony FX3 o FX30 a una cámara para cine como esta. Genial, ¿no crees? Aquí está, chicos, todo lo que necesitamos para poder empezar a armar. Esta configuración de cámara te ayudará a hacer de una mejor manera los largometrajes, cortometrajes y comerciales. Vamos a ir pieza por pieza armando la cámara, como que les voy comentando el uso de cada uno de ellos. Si quieres saber dónde conseguirlos, te dejo el link en la descripción. Ojo que al final del video te voy a decir la inversión total de esta configuración, incluidos cámara y lente. Empecemos, amigos. Aquí tenemos el cuerpo de la Sony FX3 o FX30 porque tienen el mismo cuerpo y gracias a ello vamos a poder usar todos estos componentes en ambas cámaras. Vamos a utilizar también el Sony G Master 2470, la versión 2, que ha salido hace poco para aprovechar las habilidades de autoenfoque de estas cámaras. Lo primero que vamos a hacer es colocar el lente a la cámara. Vamos a sacar esto. Esto también por un costado. Listo. Y como ves, también tiene este pequeño aro de enfoque que lo vamos a utilizar más adelante. La Sony FX30 puedes comprarla sin el mango XLR que ves por aquí. Y como sabes, la FX3 viene ya incluido en el precio, así que vamos a aprovecharlo y lo vamos a utilizar para esta configuración. También puedes utilizar este otro mango que está por aquí, que es un sustituto que tiene la misma función de agarre, pero también puedes utilizarlo de manera vertical, que hoy en día es muy demandado. Vamos a proceder a colocarlo. Como ves, simplemente vamos a ponerlo de esta forma y ajustamos. Además, puedes utilizar una monedita para poder ajustarlo mucho más a la cámara. Listo. Y ahora, para empezar, podemos mejorar considerablemente este mango comprando este pequeño accesorio que no es más que una extensión del mango para que sea más cómodo el agarre y te dé más facilidad en el trabajo. La verdad está muy bien construido, tiene una especie de muescas de dedos incorporadas que son ergonómicas para que puedas sostenerlo bien y lo mejor es que no resbala. Este accesorio también viene con este otro que es más que un mango estándar que añade opciones para otros accesorios de riel en la parte superior y que en realidad sirve para poder colocar el monitor en esta cámara. Si vas a usar el otro mango, por cierto, esto no va a funcionar porque no es compatible. Así que checa eso. Ahora vamos con el micrófono, que yo ya he tenido el micrófono Sennheiser, el MKE600, que la verdad no está diseñado para este mango, pero ya que lo tengo es el que voy a utilizar. También tendrías que comprar este cable para poder conectarlo a la unidad del mango XLR de la Sony y con eso ya tendríamos la primera parte completada de este setup. Ahora lo siguiente que vamos a utilizar es un kit básico de jaula de la marca Tilta. Vienen estos componentes, una jaula modular, el mango superior que ya te hablé de él y la placa base que es de liberación rápida, que también viene con este pequeño adaptador. Y felizmente viene con un espacio para las varillas de 15 milímetros y junto con unas varillas de 8 pulgadas, pero en este caso no me sirven porque necesito más grandes, así que adquirí las de 12 pulgadas para este kit. Y te muestro cómo lo armamos. Ya está. Ya tenemos la jaula puesta. Ahora vamos a asegurarla con estos pequeños tornillos. Hay uno que va a la derecha y otro a la izquierda. Este es el que va a la derecha.
Lo bueno es que Tilta también te regala este pequeño adaptador para poder asegurar su jaula. Vamos a este por acá. Esto es por aquí. Recuerden no ajustar tanto como les había mencionado para no vencer ninguno de los tornillos. Creo que ya está asegurado. Vamos a colocar este adaptador que va por acá. Vamos a colocar ahora este. Como ves, esta plaquita, aunque tú no lo ajustes, viene con un seguro especial para que no se te caiga la cámara ni se te resbale, así que eso se agradece. Aseguramos por aquí para que no tenga ese movimiento. Listo, chicos, ya tenemos la jaula. Ahora vamos a colocarle los tubos de 12 pulgadas. Listo. Y también tienes que asegurarte de que estén al mismo tamaño. Ahí estamos. Listo, ya lo tenemos armado. Ahora lo siguiente que vamos a utilizar es la batería de montura V o Microfill Mount, que lo vas a encontrar de esta forma. La razón por qué compré esta batería es que dura bastantes horas de trabajo y se puede utilizar para dar energía a la cámara y al monitor a través de las entradas USB-C y el conector D-Tap respectivamente. Ahora, para poder montarla necesitamos esta placa de montaje Tilta, donde va a ir la batería totalmente segura gracias a su diseño. Y también, por último, necesitamos este adaptador de rieles o varillas de 15 milímetros para colocar la batería de esta forma. Vamos primero a colocar la batería a la placa de montaje. Sacamos esto que ves por aquí y la batería tiene un pequeño sujetador por aquí, y aplastando esto colocamos la batería. Listo, ya lo tenemos. Ahora vamos a colocar este que está aquí, que es el adaptador de riel para las varillas. Ajustando solamente lo suficiente, chicos. Y ahora vamos a colocar en la parte de atrás, moviendo la pantalla de la cámara para este lado. Si quieres, si gustas, puedes colocarlo de esta forma o también puedes colocarlo de esta forma. Y aseguramos. Ya tenemos colocada la batería. Ahora, para conectar esta energía a la cámara tendrías que adquirir este cable tipo C, que es de la marca Condor Blue, que es compatible. Y además también para conectar el monitor necesitamos este otro cable llamado D-Tap, también de Condor Blue, que ahora te enseño cómo se coloca. Aquí tenemos el cable USB tipo C, lo conectamos por aquí en la cámara. Creo que nos va a interferir, así que lo dejamos así. Y colocamos acá y subimos por este lado. Hacemos espacio por la parte de atrás y lo colocamos aquí. Ya estaría conectado a la energía de la batería. Y ahora vamos a utilizar el cable P-Mount. No tenemos monitor todavía, así que simplemente le vamos a colocar esta parte por acá. Listo. Y esto va a ir al monitor. Continuemos. Ahora vamos a hablar sobre una de las piezas más importantes en este armado, que es el monitor. Y para estas cámaras, uno de los mejores monitores que podrás conseguir es el Atomos Ninja Fi o el Atomos Ninja Fi Plus, que es significativamente mejor que usar la pantalla estándar de la cámara.
Además que te va a ayudar muchísimo para poder encuadrar y exponer bien la imagen. El Atomos Ninja 5 puedes utilizarlo con baterías que compras por separado o también puedes utilizarlo con un adaptador de cable D-Tap que viene incluido, que es este. Para poder montar esta cámara necesitamos la siguiente pieza, que es una montura para monitor de Small Ring que entra por la extensión de riel de esta forma. Pero antes vamos a colocarlo al monitor. Así. Ajustamos bien, eso sí, no queremos que el Atomos le vaya a pasar algo porque es un monitor bastante caro en realidad. Vamos por acá. Esta montura te da la facilidad de poder mover el monitor de una forma segura y rápida. Para poder conectar el monitor a la cámara necesitas comprar un HDMI compatible. Yo escogí este llamado SILR porque aguanta hasta 4K 60p. Lo vamos a conectar de esta forma. Si gustas lo puedes colocar por la parte de abajo para que no te interrumpa. Acá lo colocamos en la parte de arriba. Y ahora vamos a conectar el adaptador D-Tap y vamos a colocarlo en la parte de atrás. Así. Ahora vamos a conectar el cable al monitor. De esta forma. Y ajustamos. Muy bien. Listo, ya tendríamos energía tanto para el monitor y para la cámara durante muchas horas de trabajo. Otra cosa que les quería comentar sobre el monitor es que también funciona como grabador externo y puedes grabar en distintos códecs de video, entre ellos el ProRAW HQ, que es la mejor calidad que puedes sacar de esta cámara, y para ello también necesitas comprar un disco sólido que lo tengo aquí dentro de esta pequeña cajita para poder conectarlo al Atomos Ninja. Puedes elegir entre varios discos, marcas y precios. Yo he elegido este disco sólido porque está súper económico y es el SSD de 500 GB de Western Digital. Pero te aconsejo que compres uno de más tamaño. Creo que el de 1 TB o 2 TB vendría bien, ya que ocupa bastante espacio los videos grabados con este tipo de códecs. Y este disco lo vamos a colocar en este adaptador que viene con el Atomos Ninja 5 de esta forma. Súper sencilla, simplemente apretamos. Y por último, para que puedas descargar los archivos de tu grabadora Atomos en una PC por USB, tendrías que comprar este adaptador que es de conexión SATA a USB 3.1. Bueno chicos, ya falta poco para terminar este armado de cámara de cine. Ahora vamos a hablar sobre el enfoque manual que muchas veces es necesario utilizar, y para eso elegí esta unidad de enfoque de seguimiento llamado Edelkrone Focus One, y es la versión 2. Elegí este modelo porque me parece que es el precio-calidad y te ayuda, la verdad, muchísimo con esas tomas que necesitas enfocar manualmente con bastante precisión, y eso realmente se agradece mucho. Y también vamos a utilizar este pequeño aro de enfoque Tilta de 82 milímetros de lente que ya les había comentado antes. Y así será mucho más sencillo el trabajo del Edelkrone, y vamos a colocarlo primero de esta forma. Vamos a colocarlo así, chicos. Es un poco durito. Ahí está, y aseguramos con esta perilla. Y bueno chicos, ya estamos en la última parte del armado, y es una de las partes más importantes y emocionantes de colocar. Es el Maybox de Tilta Mirage BND Kit, y una de las razones que adquirí este Tilta es porque tiene unas ranuras para poder colocarle unos filtros de 4 por 5.65 pulgadas, que en este caso aún no lo adquiero porque no son baratas. Pero para que sepas que se pueden colocar y que son filtros bien utilizados en la industria del cine. Además también puedes colocar otros tipos de filtros de 95 milímetros de Tilta que hacen que las cosas sean mucho más interesantes. En este caso tenemos aquí
con el kit tenemos el filtro ND variable de tilta, que es realmente bueno e incluso lo puedes utilizar inalámbricamente con un motor para tomas de dron o tomas más especiales. Pero para que sepas que en 24 milímetros con este lente te crea un poco de viñeteo, pero aún así es una herramienta genial que te ayuda mucho para controlar tu exposición y dar un look a tu imagen. También viene con anillos de adaptadores que para que tengas en cuenta, este anillo es de 82 milímetros que vamos a utilizar en el G Master. Y vamos también a utilizar este pequeño adaptador de riel de 15 milímetros para colocar por ahí los tubos que tenemos por aquí. Y además te va a ayudar a que puedas controlar el peso de este Matebox. Vamos a colocarlo. Primero vamos a colocar el anillo adaptador de lente, que es este que está por acá. Lo colocamos de esta forma. Ajustamos bien para que no se vaya a caer. Luego vamos a colocar el Matebox, que también sirve, por cierto, para evitar flares o flares de luz en tu imagen. Por eso es que tiene esta pequeña este pequeño como techito. Y simplemente vamos a arrastrar de esta forma esta parte por acá y ajustamos aquí. Listo, como ves es bastante seguro, no se mueve para nada. Y vamos a colocar ahora el filtro ND Mid-Age. Ahora vamos a colocar estos adaptadores de anillo por debajo, por las varillas. Y vamos a tratar de ajustar. Listo chicos, por fin llegamos al final de este armado de cámara de cine con la FX3 o FX30. Realmente esta cámara es una maravilla y estoy muy feliz de tenerla aquí conmigo. Espero poder sacarle el máximo provecho con los videos que se vienen en el canal, así que te invito a que te suscribas y me apoyes de esa forma. Prometí decirte el costo total de esto, así que el costo de inversión es de $2,147.77 solo para el armado, pero contando la cámara y el lente sería un total de $8,344.77. Y con la FX30 ya no utilizarías el mando de XLR y tampoco utilizarías el micrófono. Te costaría un total de $5,914. Si grabas con el Atomos Ninja Fi, solamente te permite grabar en ProRes RAW a 30p y así que te aconsejaría comprar el Atomos Ninja Fi Plus, que te permite grabar hasta 60p. Ten en cuenta que estos precios son los de Estados Unidos y no incluye costo de impuestos ni envíos. Y si estás en un país de Latinoamérica, este precio sube irremediablemente por costos de importación, intermediarios, etc. Otra cosa que te quería comentar es el peso de este kit. Y a ver, vamos a pesarlo por acá. Y pesa un aproximado de 5,5 kilogramos. La verdad no es tan pesado, pero créeme que cuando lo tienes manejando por bastante tiempo te fatiga, así que ten en cuenta esto para tus trabajos. Te he brindado información valiosísima para este tipo de armados. Espero que haya sido útil. Si fue así, dale al botón de suscribirte, que es gratis. Dale me gusta, comenta si tienes alguna duda y compártelo. Ahora sí, muchas bendiciones, gracias por estar aquí, nos vemos en un siguiente video.